Cada 15 días, a vueltas con la historia, Gonzalo Capellán, desde Logroño. Buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, Manolo. A vueltas con la historia, y vamos a hablar del libro Maquiavelo y la ciencia del poder, escrito por Juan David Zuloaga y publicado por la editorial de la Universidad de Granada. Gonzalo Capellán es consejero de Cultura, Educación y Turismo de La Rioja, así que vamos allá con este libro a vueltas con la historia. Gonzalo. Pues sí, además hoy nos lleva un personaje muy mal entendido de la historia, pero omnipresente, como es Maquiavelo, y es de esos casos en los que la Universidad de Granada en este libro ha sabido sintetizar un poco la actualidad de Maquiavelo para interpretarlo bien, y esa paradoja de esto, ¿no? Porque un personaje que tiene esa fama, además también, ¿no?, como decimos, lo maquiavélico, de lo malo, sigue siendo tan vigente cuando escribió hace casi 500 años. En este sentido, resulta curioso, hasta paradójico, que Maquiavelo sostenía que el mejor gobierno es aquel que se sustenta en la virtud tanto del gobernante como de los gobernados. Sí, Maquiavelo, como digo, hoy día uno va a la Real Academia y ve que maquiavelismo tiene dos acepciones. Por un lado, malo. Sí, perverso. Hay uno que tiene que ver con la doctrina política de Maquiavelo, pero el otro es el modo de proceder con astucia, con doblez, con perfidia, es decir, con traición y deslealtad. Uh-huh. Y claro, Maquiavelo no dijo nada de eso. Él lo que hizo, Manuel, es describir lo que pasaba en la sociedad de su momento, en esa Italia convulsa, Italia en un anacronismo, ¿no? Italia es del 19, pero esas repúblicas, Florencia, de la ciudad-estado del Renacimiento italiano, y él vivió, que le tocó además como diplomático estar en la corte del rey de Francia, conoció por supuesto a los Borgia, a Fernando de Aragón, que era su ideal de modelo de virtud precisamente, y le tocó una vez más de guerras, etcétera, donde él como diplomático pues observó, aprendió, y sobre todo él planteaba que realmente es la virtud. Lo que pasa que lo que le hace un innovador y una ruptura con la tradición existente es que la virtud significa una cosa diferente. La virtud no es la virtud moral cristiana. Él crea una nueva moral de la política y dice: la moral religiosa es una cosa y en política hay otra moral, que es la que él define, y en la que hay que intentar siempre, pues dice, el amor es mejor que el temor, el bien es mejor que el mal, pero si las circunstancias obligan para preservar el Estado, y insisto, son épocas en las que se conquistaban los estados, a utilizar otras armas como las cualidades negativas, había que hacerlas, ¿no? Por esa razón de Estado, el Estado ante todo. Entonces, eso fue muy controvertido, ese uso que él propone del perfecto príncipe, de armas y de conceptos, pues no demasiado, desde nuestra perspectiva actual, no demasiado saludables, ¿no?, digamos. Sí, pero ¿cómo es el príncipe ideal? ¿Qué tipo de virtudes debe atesorar o cómo debe comportarse y actuar? Porque tengo entendido que esa es quizás la parte más polémica del arte de la política que propone Maquiavélico, ¿o no es así? Sí, efectivamente, porque Maquiavelo, no olvidemos, como digo, que no es un filósofo y está como uno de los grandes pensadores de la tradición occidental, pero realmente es un realista. Uh-huh. Él describe la política tal cual es, como la ha observado y como la ha vivido, ¿no? Él se inspira en lo que vivió como diplomático, o en los políticos de la época, o en la Grecia y la clásica, Grecia y Roma clásicas, ¿no? Y en ese sentido, él hace un relato muy crudo, a veces hasta cruel, de los comportamientos humanos en el marco del Estado y de la sociedad. Y su ideal realmente era Fernando de Aragón, para él era el prototipo de príncipe. Fíjate, lo describe como un hombre que de alguna manera es paciente, reservado, es cortés, es moderado, es diestro en las armas, que era importante en la época, un hombre religioso, también es falso el tópico del Maquiavelo ateo, y claro, lo único que al final dice que para ser flexible y adaptarse a las circunstancias, saber el cómo, ¿no?, actuar en cada contexto de la manera acertada, para él, si el mal, esa frase, ¿no?, de que el fin justifica los medios, pues dice, no hay que alejarse del bien si es posible, pero sabiendo que entrar en el mal si es necesario, que es lo que plantea Maquiavelo, y eso es lo que, desde un punto de vista incluso moral actual, pues es muy difícil de aceptar. ¿Y cómo un pensamiento tan controvertido, con afirmaciones y postulados tan contrarios a cualquier moral, han podido mantener tanta vigencia a lo largo de los siglos? En el libro, y creo que en el mundo académico en general, se considera que Maquiavelo ha tenido una gran capacidad para penetrar en el alma humana, ¿no? Él analiza realmente la naturaleza del hombre y su comportamiento, y no hay más que mirar la historia. Yo creo que no es más que una sucesión de comportamientos, a veces desde la más absoluta barbarie, ¿no?, que son muy reprobables, y eso es un poco, nos guste o no, la historia del ser humano, y que se aleja muchas veces de la sana razón. Pero lo que le hace atemporal, yo creo, es que al final, a partir de esos comportamientos, él establece, son todo aforismos, unas máximas universales, que
se prueban muy prácticas. Mira, hay un ejemplo reciente, ¿no? Michel Ignatieff, que es, bueno, pues ha sido durante 30 años, él explicó en Harvard la obra de Maquiavelo, es uno de los grandes teóricos, ¿no?, del pensamiento político actual. Él, como sabes, dejó Harvard y se fue a liderar el Partido Liberal en Canadá, es canadiense de origen, no es conocido, y él dice que, bueno, al final su carrera política fue un fracaso, y lo que él plantea es que solo cuando saltó a la arena política entendió a Maquiavelo de verdad y que Maquiavelo tenía razón. Es decir, la política es cuestión de timing y de saber hacer en cada momento lo que toca al margen de otras cosas, y por eso quizá Maquiavelo es tan inmortal. ¿Y tú crees que la política es cuestión de timing? ¿Los políticos tienen un timing, Gonzalo? Bueno, por supuesto. Lo que dice Maquiavelo es que en el fondo la virtud es realmente da autonomía a la política. Dice, hasta entonces se creía que el hombre estaba predestinado. Dice, el destino, la fortuna, que es la otra categoría, los dos opuestos, ¿no?, de Maquiavelo, que dan el juego de la vida y de la acción de los hombres. La fortuna, para que tu vida y las acciones no estén en manos de la fortuna, hay que tener virtud. Es saber superar la virtud, la fortuna, saber leer la realidad y tu entorno y actuar en cada momento como conviene. El problema que yo creo que sí, lo que no se puede decir es que la política también no puede separarse de la moral y tiene que tener esos rectos límites de hasta dónde actuar, ¿no?, que es una de las cosas que dice Ignatieff. Pues bueno, a veces el político no está dispuesto, y no debería estar nunca, a utilizar esas armas que dice Maquiavelo, que por desgracia es lo que da el éxito, ¿no? Maquiavelo y la ciencia del poder, escrito por Juan David Zuloaga y publicado por la editorial de la Universidad de Granada. Gonzalo Capellán, consejero de Cultura, Educación y Turismo del Gobierno de La Rioja, ha sido un placer como siempre.